Bueno, ¿cómo estáis amigos? Bienvenidos a un vídeo más aquí al canal secundario y hoy vamos a reaccionar a un vídeo de nuestro querido Churrupinsky. Ya sabéis que Churrupinsky es de los traders que más ha retirado de la empresa de fondeo FTMO y por lo tanto es el Superman del trading o como lo llamamos aquí en nuestro canal, papá. Así que papá ha sacado un nuevo vídeo en donde explica una de sus estrategias para hacer scalping, entre comillas, intradía. Así que no me voy a perder este vídeo, espero que me acompañéis porque tenemos mucho que aprender de un trader real como este. Así que, amigos, tengo muchas ganas de verlo, no lo he visto todavía, así que le damos al play y vamos allá. Momentito que voy a poner, además de subir el audio, voy a poner los subtítulos y ahora sí, vamos allá. You know my roots are in futures trading. That's where I started, and over the years, I developed my own trading strategy. The same one that made me consistently profitable to date. That's the strategy I teach my students at Online Trading Campus. And it's all about swing trading. But here's what most people don't know. I also teach day trading. And lately, my students are hyping up this strategy. Now look, I'll always preach that swing trading tends to be more profitable in the long run, at least for me. I like swing trading because it suits my lifestyle and my needs, but I get it. ¿Qué opináis, amigos? Swing trading, intradía, scalping, ¿de qué lado estáis, amigos? Yo soy del lado de papá, de Churrupinsky. Yo me he pasado definitivamente al swing trading. Con el tiempo, ya lo dije la última vez, creo que me he envejecido. Al principio era mucho más activo, pero con el tiempo me he dado cuenta que puedo ganar lo mismo haciendo swing trading que no intradía o scalping. Yo creo que es algo de esto ya muy personal, dependiendo de la estrategia de cada uno, pero creo que el que manda es el swing trading. De hecho, os voy a aportar un dato que dicen prácticamente el 100% de los brokers, y es que los traders que más rentables son en el tiempo, son los que trabajan en el swing trading a largo plazo, pero los que hacen mucho dinero, o sea, la cantidad de traders que hacen swing trading son muchos más los que aguantan en el tiempo y acaban siendo rentables y son rentables en el tiempo, en cantidad, que los traders rentables que hacen a corto plazo, sea un scalping o un intradía. O sea, hay menos traders que hacen scalping y intradía que a largo plazo sean rentables y en cambio en el swing trading son muchos más los traders que son rentables en el tiempo, pero no ganan tanto como podrían ser estos. Yo creo que esto también depende mucho de la habilidad de cada uno, como yo he dicho, ya que lógicamente el trading consta de varias partes, que es la formación, el conocimiento y la habilidad que tú tengas para hacer trading. Y para hacer un trading intradía, estar todos los días activo, operando y demás, tienes que ser muy habilidoso. No quita que más de uno lo sea, pero lógicamente es la parte más difícil, ser más habilidoso que el resto. Por eso ya el trading es una actividad muy difícil en la cual tú puedes obtener beneficios y rentabilidades. Si además complicamos que el tipo de operativa que tú quieres elegir, escoger o estás llevando a cabo es precisamente la que menos traders hay rentables, pues todavía se complica más. Esto no quita que tú lo puedas lograr, pero lógicamente te va a costar muchísimo más que no, por ejemplo, un operador de largo plazo, y creo que al final muchos acaban, que llevamos tiempo en el trading, acaban postulándose en el swing trading como yo hago, ¿no? Es decir, además que se adapta mucho mejor a tu vida, a tu estilo, y un poquito es más la esencia del trading, ¿no? Oye, poder tener más tiempo libre y realmente hacer un swing trading. Tú puedes estar un par de horas al día poniéndote al día con los gráficos, hace un par de horas al día para ver cómo va evolucionando y se va desarrollando todo, a ver si se da la entrada. Y en cambio, si tú haces un intradía, un scalping, es jornada completa, o sea, o más. O sea, una sesión de Londres son 8 horas, súmale la de New York, que te van otras 4 o 5. Yo sé que hay traders que están 10, 12, 14 horas al día delante de la pantalla. Entonces, también depende un poco también de la disponibilidad de cada uno, no solo de la habilidad y el conocimiento que tenga, sino de la disponibilidad y también la forma de vida que tú quieras llevar. A mí, el swing trading me ofrece una vida mucho más tranquila y un voto a favor, mucho más con las cuentas de fondeo, que en donde puedes tener un apalancamiento 100 veces mayor que lo que tenías antiguamente con tu capital propio, lo cual, haciendo pequeñas rentabilidades mensuales, sea
una, en 2 o 3 en las cuentas de fondeo que tú tengas, pues vas a tener un buen beneficio. Estamos hablando que si tú le estás girando 2, 3, 4, 5% por mes a una cuenta de fondeo grande, te estás ganando ya un sueldo sin necesidad de ser hiperactivo como se tendría que ser antes con tu capital propio, porque no te llegaba por el apalancamiento. Así que a día de hoy creo que tenemos mucha más ventaja los que hacemos swing trading que por lo menos antiguamente. Y es mi postura. Es decir, yo a día de hoy gano mucho más dinero que no antes. Y no sé si es también ha ido creciendo mi conocimiento y mi habilidad, pero si os fijáis, yo tiro muchas menos operaciones. De hecho, en el canal de Telegram gratuito, que por cierto, si no me conocéis, lo tenéis en la descripción, en el comentario fijado, podéis acceder a la comunidad. Yo paso señales gratis de mi operativa y suelen ser 2, 3 operaciones. Ahora, igual te cojo un activo y te lo machaco como estamos en el Nasdaq, que llevamos 3 entradas, hemos cogido beneficios ya y seguimos operaciones abiertas para swing trading buscando nuevos máximos en un índice, ¿no? Eso es un swing trader. Eso es un swing trader. Que cada semana igual te meto otra operación al mismo activo, otra operación otra semana, otra operación, voy cerrando y voy incorporando nuevas y voy gestionando y voy dejando para largo plazo y manteniendo un balance positivo, que las empresas de fondeo, eso es maravilloso, porque no te vas a ir a ningún drawdown, ¿no? Bueno, dicha esta interrupción al primer minuto de Churrupinsky, creo que era interesante dar este punto de vista. No sé, ¿qué os parece a vosotros? Dejádmelo en comentarios, así que seguimos con el vídeo. For a lot of traders, especially the newer ones, day trading offers that quick cycle, that fast-paced action they're looking for. But here's the catch. If you want to day trade and actually make money consistently, and I'm not talking about randomly jumping in with massive lot sizes, trying to scalp the market, you've got to follow a rock-solid system, a real strategy. And today, I'm going to show you exactly that. By the end of this video, I'll prove to you that it's absolutely possible to become consistently profitable with this day trading approach. If, and this is a big if you stick to my rules. We are not playing games here. There's a price to pay for consistency, and that price, discipline. But I've got you covered. In this strategy breakdown, I'll walk you through every rule, step by step, and I'll even show you how our mentor Clemens pulled in $2,000 in just 5 minutes trading what we call the window of opportunity on the 15-minute chart. I actually made a video on this strategy a while back. Super detailed, super technical. But if you missed it, no worries. Today, we are diving in again, and this time, we're doing the analysis on TradingView, which makes it way more fun. Hi guys, sorry for the quick interruption before we get back to the video. I promise it will be worth your while, so listen closely. I've observed that most traders who are watching are still struggling, either with strategy or with capital, and the odds are not changing. While my edge has been consistently making me money and has even got me banned from the most well-known prop firm that I cannot mention directly for being too profitable. No. I will be hosting my first ever live event on May 6, 2024. No, lo han hecho de FTMO. Ya hizo un vídeo hablando de ello. No ha dicho el nombre, pero ahora ha dicho que es de la más famosa de la industria. Hombre, lo han echado. No. ¿Os habéis enterado de algo? ¿Lo han echado de FTMO? Hostia puta, tío. Es que es... No me extraña. Yo creo que este tío los debía estar sangrando, o no sé, o igual no ha llegado a algún tipo de acuerdo. Yo creo que llega un punto, a ver, yo creo que si tienes un tío tan bueno en tu empresa, hombre, yo creo que te puede dar muy buen nombre. Además, este tío tiene ya más de 100.000 seguidores en su canal. Yo creo que te puede dar muy, muy buen nombre a la empresa. Pero claro, yo creo que si ofreces un contrato suculento a alguien que tiene una red social donde te puede hacer muy famosa tu marca y hacerla pues como referencia de un tío que gana dinero en ella, yo creo que habrán negociado algún tipo de contrato con él y creo que no habrán llegado a algún acuerdo. Creo yo, doy por supuesto, vamos. Yo soy la empresa de fondeo, tengo un tío así que me está sableando, yo llegaría a algún tipo de acuerdo, ¿no? Antes de echarlo y así por las malas, ¿no? No sé, estoy especulando, Yo no es que me haya enterado de algo, Estoy especulando, no sé qué decís vosotros. Which I want to invite you, my YouTube subscribers, to. But you need to know that it's capped at 500 participants. This event is tailored for everyone who is not a member of my online trading campus. If you're already a member of the campus, I would kindly ask you to leave your spot open for someone who isn't. During this free event,
I will be disclosing my edge and my strategy and also share with you what I'm not able to share on YouTube. In the midst of a changing world order and once-in-a-lifetime opportunities, I want my knowledge to be accessible to the world and to make a global impact. And I can only do that by leveling the playing field. Thousands, if not tens of thousands of people have commented this. So, the 6th of May, my first ever and free live event, is going to change lives. Besides strategy, access to capital is the second biggest problem. I'm going to reveal what you need to understand about prop firms. I must say that due to software restrictions, we do really have limited capacity for attendance of my live event on May 6th. And therefore, it's Vale, first come, bueno, esto es un first poquito served. de... There won't be any recordings available Tiro para adelante. Vale, ya. on the lower time frame. But if you don't know when to look, you're basically playing darts ¿Cuánto dura el vídeo? blindfolded. Hostia, So, 28 minutos. let's fire up TradingView and pull up the 15-minute chart on the Dow futures. We are also going to look at Nasdaq, S&P 500 and Russell in a bit. Before we start anything, you need to understand this. These assets trade in 2 separate sessions. Regular trading hours, that's the daytime Sí, esto session. ya estuvo hablando hace un... Hostia, pues prácticamente cuando empezó el canal del horario GLOBEX, que era el horario que estaba fuera del horario regular de trading. Él llama el horario regular de trading, bueno, lo va a explicar ahora, no lo voy a decir yo. Hay un horario GLOBEX que digamos que desde que se digitalizó todo el mercado, ¿no? Que tú podías operar desde casa, pues ese es el horario GLOBEX. Y el horario, digamos, de donde estaba la gente allí en la bolsa, ¿no? Físicamente, que entraban, compraban y vendían los activos y tal, ese es el horario regular. Vamos a ver si no voy equivocado. Electronic trading hours, also called the GLOBEX session, GLOBEX or session. the extended trading hours. Now, back in the day, regular Justo. trading hours were during the morning when traders were literally shouting across trading pits. Those classic Wall Street scenes. That session still brings the most liquidity and volatility. So, regular trading hours run from 9:30 a.m. to 5:15 p.m. Eastern Standard Time. And electronic trading hours kick off at 6 p.m. and run overnight until 9:30 a.m. the next morning. And right now, we are focusing on electronic trading hours. So, we select the electronic trading hours chart. Again, we are on the Dow futures, 15-minute time frame. This chart is our starting point. So we need to add this in our rulebook. Step 1. Dow futures, select the electronic trading hours chart. Now, we need to make the trading hours clear for us. So looking at the previous day, we pinpoint our open at 6 p.m. with a vertical line and close at 9:30 a.m. Make sure you select the exchange time zone, or you can convert these times from Eastern Standard Time to your local time zone. So that's step 2. Locate the electronic session open and close. Now, we start looking at the highs and lows of the day. We look for the highest point and the lowest point. When we are confident that we found them, we highlight the high with the horizontal line and the low with another horizontal. That's step 3. Let's make sure we write that down. O sea, mete el horario GLOBEX como en una caja, ¿vale? Desde el inicio al final, por arriba y por abajo, máximo y mínimo. Qué curioso, prestemos atención, amigos. No sé si estoy molestando por aquí. ¿Vale? Que de momento no molesto. Vale. Our analysis on the electronic session is now concluded. We will now switch to the regular session. So that's step 4. All right. What do we need to do on the regular session? Step 5. We look for supply zones above the GLOBEX high. It's possible that there won't be any. If there aren't any high quality zones, then we won't take that trade. Step 6. Identify demand zones below the GLOBEX. We want to focus only on high quality zones. If you haven't seen the freshness and originality video, you need to check it out. Just to make sure we are all on the same page when I say high quality zone. Step 7. We get ready to take trades based on the supply and demand zones that we just found. And I will tell you exactly how to find trades that meet our extended set of rules right now. But first, I need to explain what we just did. Why are we looking for supply and demand zones? Wow, Churrupinsky, papá. Papá lo está dejando claro, amigos? No cabe duda. Bueno, marcamos el horario GLOBEX, oferta y demanda. Oferta y demanda que, bueno, básicamente, como estamos viendo, es una zona de rango que ha sido rota, prácticamente, ¿no? Por la parte de abajo y por la parte de arriba, fuera del horario GLOBEX. ¡Wow! Me gusta, amigos, me gusta. And low of the day. And where can we find the window of opportunity? Well,
there's a very interesting thing happening behind the curtains here that you should know about. Because what we are doing right now is setting up a bait for novice traders to trap them in our trades. The breakout bait. During the GLOBEX session or the electronic trading hours, highs and lows are formed. As the day session begins, many traders who still follow the herd mentality are familiar with the GLOBEX highs and lows, and they have their eyes on these levels. Now regular trading hours are open. When price rises above the GLOBEX high, many traders become bullish and either buy the breakout or prepare to do so. This is a classic novice mistake that we can trade against. Now, when this happens, when traders buy above the GLOBEX high into a supply level, that's what we want to see. We want to see them thinking, breakout, let's go long. So we set our bull trap. Our plan is to trap them inside this zone, then dump the price back. A ver, por la parte de abajo, fuera del horario GLOBEX, de hecho, yo hubiera marcado, claro, si este es el mínimo del horario GLOBEX, yo hubiera marcado esta zona de aquí, ¿no? Como compras, no sé por qué no la ha marcado. Perdón, que no me estáis viendo. Esta zona de aquí abajo, ¿no? No sé por qué no la ha marcado, pero en cambio sí que marca esta. Vale, bueno, vamos a seguir, no sé por qué, pero... Selling at supply like we always do. A key thing to notice here, we don't want to just Mira short cómo abre el gap. We want to short in a supply zone. So price breaks above the GLOBEX high into a supply zone, then we short from this supply zone. And another key point here is that we set all this up ahead of time. We don't enter at market price. No, we place a pending order, which will be executed automatically if bulls buy in our supply. And it works both ways. Bueno, facilísimo, ¿no? Vamos a ver, si va a marcar el high y este es el open. Y ahora estamos en sesión, vale, hay que esperar que acabe. Vale, ya está el low. Por lo tanto, la zona de demanda es esta de aquí abajo y la zona de oferta tiene que estar a la izquierda, que no lo estamos viendo. A ver si me equivoco. So we are looking at the lows now, from the low of that extended trading hours. Once the regular trading session begins at 9:30 Standard Eastern Time, once price breaks below the GLOBEX low, these traders become bearish and they start planning to take breakouts. In other words, they are shorting. That's our bear trap. We set our buy order. No, ni eso. O sea, coge, por así decirlo, el OB, o sea, que ha roto el rango. Think they're riding the trend. Instead, they're handing us profits on a silver platter. You'll see this exact scenario play out over and over again if you know where to look. And that's the idea behind this day trading strategy. The search for volatility. I know I haven't still answered the question. What is the window of opportunity? Well, it's one of the best refinement tools that will help you find higher quality zones easier. Let me show you how. As we mentioned in step 5 and 6, we identify any supply zones that are above the GLOBEX high and demand below the low. Now, if we limit our search to the zones located between 8 a.m. Vale, antes de que él siga, GLOBEX high, por lo tanto, es este OB de aquí y aquí sería, bueno, pues ya justo por debajo, porque ya yo cogería toda esta zona de aquí, ¿no? Que aquí esto es a partir del breaker. O sea, por lo tanto, arriba sería esto, abajo sería esto. Bien sencillo, ¿eh? Bien sencillo, RB12. To 11 a.m. Ventaja... time. During the regular trading session, ¿Cómo? we are looking at the window of opportunity. Those are some of the highest quality zones that you could find on the lower time frames. And I will tell you why. The time between 8 a.m. and 11 a.m., the stocks and indices experience the most volatility. More volatility during those hours equals large institutional candles, equals better departure from our zones, leading to higher quality zones. So, if your lower time frame zone is located inside the window of opportunity, get ready to place those trades. And if we can't find any high quality zones during this time, we just pass on the corto, trade. ¿no? This is a... El tiempo simplemente dejamos pasar el negocio. Bueno, por lo menos he acertado ya la zona de demanda. Aquí tendría que ser corto o ya no se opera más. Entiendo que no se opera más, ¿no? No lo sé. Very important filter to weed out any low quality trades. So let me add it here as step 8. And our step 9 would be to repeat all the previous steps on all the other indices. Nasdaq, S&P 500 and Russell. More rules equals less risk. Now, one of you might be thinking, if this day trading strategy... More rules, o sea, más reglas, equivale a menor riesgo. Buena frase de papá, ¿eh? Yo ya lo dije una vez, fijaros con Churrupinsky aquí sentado en su silla, con su polito,
¿sabes? Con su peinado para atrás, sus gafas, decidme que no es papá. Yo me sentaba en su regazo y escuchaba la lección que me está dando. O sea, aquello que se siente y te siéntate, hijo, vamos a hablar. Y te explica el mercado GLOBEX, las entradas. ¿Has aprendido la lección? Sí, papá, muy bien. Ahora ves y pórtate bien, ¿vale? Básicamente... no, yo digo, es papá. Es papá Churrupinsky, es el papá adoptivo del canal, ya lo sabéis. Consistently profitable as I claim, why don't trade it anymore? Well, one of the biggest drawbacks of this strategy is that you have to show up every day. It takes only 1 hour to set up, but for me personally, I can't afford 5 to 6 hours a week, especially because you shouldn't expect high gains from this strategy. If you could make 1 hour per week, you're an overachiever. Back in the day, I used to aim for only 1 to 2 hours per month. So on a 100K account, you should be making between $1,000 to $2,000 every month. Remember, if it was easy, everybody, every rookie who traded the market would be consistent with it. It is not easy. It's challenging. It needs a lot of discipline and a very strong mentality. But at the end of the day, the question remains, can you make money every single month? Yes, you definitely can. We actually asked a group of 60 students about their winnings from trading the GLOBEX traps with us in this recent poll. And as you can see, more than half of them did not make or lose any money, thanks to our aggressive risk management rules that we recommend. Only 7% lost 1 hour during this week. 19% made a profit of 1 hour and 12% made 2 hours. What's really interesting is seeing that 5% made more than 3 hours. That's off the charts good. But before you get all excited chasing 2 and 3 hour trades, let's make sure you don't fall into the greed trap. I've got 7 rules for you that will keep you grounded. Trampa de codicia. Mirad, yo os voy a decir una cosa. Si recordáis, bueno, tenemos una entrevista en el canal principal con Daniel, que ha sido fondeado con $1 millón en la empresa, el programa de Axis Select, que por cierto tenéis el enlace en la descripción de este vídeo y también en la página web de TradingForexSP, en el apartado de empresas de fondeo. Daros de alta con mi link y participar. Una de las cosas que él dijo, que él en estas metodologías que hay hoy en día no quiso hacer la mención palabra Smart Money y él midió mucho sus palabras, y es que dijo que estos sistemas que buscan ratios tan largos que no se los cree, no confía en ellos, porque al final el mercado tiene unas limitaciones e intentar forzar una volatilidad que quizá el mercado no te puede dar, ¿vale? Es inútil, porque al final lo que vas a conseguir buscando esos ratios, unas volatilidades tan grandes que te tiene que hacer el mercado sin que se te gire en contra o se te vuelva al punto de partida, es estar pidiéndole al mercado algo que es muy complicado que te dé. Básicamente no lo dijo con estas palabras, pero quiso decir esto. Y yo estoy muy de acuerdo. Y si observáis Churrupinsky, que es otro profesional, está diciendo lo mismo. Dices, tienes una ventaja estadística, tienes un 2-1. Es decir, con un 2-1 puedes estar perdiendo más operaciones de las que ganas y aún así ser rentable. Entonces aprovechemos la ventaja estadística que tenemos como traders al trabajar con un RB muy favorable, con una volatilidad que te puede dar un 2-1 perfectamente, un activo, ¿vale? Bien operado, pero esto de buscarte ratios 1, 1, 4, 1, 5, 1, 7, 1, 10, bueno, ya no te digamos más, ¿no? Pierde totalmente el sentido muchas veces, ¿vale? Yo lo siento, pero yo veo muchos canales de YouTube, personas de Instagram fondeados y tal, con estos ratios de 1.8, 1.10 y tal. Yo no me lo creo, o sea, tienen que suspender una cantidad de cuentas de fondeo y perder una cantidad de operaciones que para luego recuperar eso tienes que tener ya, desde mi punto de vista, suerte, porque además de sumarle que tienes que tener la suficiente habilidad y maestría de obtener una operación en la dirección correcta que te puede dar un 1.8, por así decirlo, pero es que además que tener la habilidad de poder ver eso, es que el precio te lo pueda dar, y cuando buscas un 1.8 en operaciones de scalping o intradía, que las dan el mismo día, o sea, es decir, que el precio todavía te tiene que cumplir el mismo día la volatilidad que le estás pidiendo en un análisis técnico extremadamente complicado, ¿vale? Y quiere decir que vas a agarrar todo el movimiento que va a hacer el precio en esa dirección. Entonces, yo, francamente, lo siento, ponedmelo en los comentarios lo que queráis, pero no me lo creo. No me lo creo. Yo creo, mucho más coherente, tiene mucho más lógica lo que te está explicando Churrupinsky, buscar una relación del precio simplemente estadísticamente favorable en con que hagas la mitad de que pierdas y la mitad que ganes ya está siendo rentable, ¿vale? Y que
puede alcanzar ese TP la volatilidad que tiene ese activo ese día, si estamos hablando de intradía, ¿vale? O sea, que le estás pidiendo una cosa lógica. Además, con un stop loss que un ratio 2-1 te permite tener un stop loss, pues, entre comillas, generoso, todo lo que te permite una operación intradía, generoso, para que no te saque el precio en cualquier vaivén, ¿vale? Porque el precio, eso de entrar, girar y que se vaya al 1.8, yo lo siento, chico, pero no me lo creo. Por nada del mundo, todo lo que me pongáis, que no me lo creo, que lo hará alguna vez, sí, que ha tenido que perder 100 antes de que te dé una buena. No tengo pruebas, pero no tengo dudas de ello. System, and most importantly, protect your capital by keeping your losses to an absolute minimum. Trust me, this is the part most traders skip, and it's exactly why they blow up. First of all, you need to look at the economic calendar. When trading the lower timeframes, you should always be aware of all news events. So let's add that as rule number 1. Always look at the economic calendar. Why? Because we avoid news. We don't engage during news events as they cause a lot of unpredictable volatility. Rule number 2. We look at the stock's performance in the past weeks. For example, we look at the MAX 7 specifically if we are engaging the NASDAQ. The MAX 7 are a group of high-performing stocks. They are Apple, Google, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia, and Tesla. Keep an eye on these stocks. Rule number 3. We look at seasonality and fundamental analysis. Unlike swing trading, which rely heavily on fundamentals, here it plays a smaller role. We skim through our OTC indicators just to make sure we are not opposing the institutions in any upcoming major moves. Rule number 4. Trend analysis on the higher timeframes. Are we located high or low on the chart? Are we in an uptrend or equilibrium? I'm sure you know all about this by now. We have been studying this for the past year. Rule number 5. Price action and filtering out low quality zones on the lower time frame. We select only fresh zones to place our bull or bear traps. We use 60 minute, 30 minutes, 15 minutes, and on some rare occasions, the 5-minute chart. Rule number 6. Conduct our analysis on all 4 indices to select the better risk to reward ratio and probability of getting filled. All of these steps have to be repeated 4 times, once on each index. And you might end up trading only 1 or 2 of them, depending on the zones and the market conditions. And finally, rule number 7. You always have to take the next trade. Why? Because if you don't, for any reasons, like getting cold feet, or because you moved your stop loss to break even, whatever the reason, it should not affect the next trade. Each trade is an isolated event. So the biggest downside of trading lower time frame, you must have an incredibly strong... En serio, cómo me gustan estos vídeos de CHURRUPINSKY, tío. O sea, te lo juro que habla con desde un conocimiento que se nota que... y con... No es que te transmita ya confianza, es que habla desde el conocimiento y se nota. Y unas reglas sencillas. O sea, analiza los 4 activos, ten en cuenta el MAX 7, que no operes en noticias. Lógicamente son movimientos de mucha volatilidad e impredecibles. Si estás buscando una operación intradía, ¿para qué quieres jugarte con una operación que te puede sacar? O sea, perfectamente, ¿no? Debido a la volatilidad. O sea, unas reglas coherentes. Y rara vez en gráfico de 5 minutos. O sea, amo a este hombre. Yo de verdad, ¿eh? Automated decisions, quick execution, and always keep your emotions in check. Because we have very limited time to execute. And if you start skipping trades, you will eventually mess with your win-loss and your risk-to-reward ratios, and by the end of the month, you'll be in the red. The only reason to start skipping trades if you're already on the hot streak and made 2 or 3 Rs in 1 week. In that case, I would say stop trading, go out, enjoy your life. You already achieved above expectations. Because let me say that again, you should only expect to make 1 to 2 hours per month using this system. One of you might be thinking right now, I'm trading a 5K account and 2 hours for me are only $100. This trading system is not worth the effort. Well, this is a capital problem, not a system problem. You need to scale up your funded account. You don't need to change the system. Esto que está diciendo ahora mismo es la madre del cordero de la mayoría de traders que me dejan comentarios. La mayoría. ¿Vale? Porque el de abajo, el que tiene una cuenta de fondeo de 5.000, que no le ha llegado el dinero para más, tenía $50, la ha pasado. Yo con una cuenta de 5.000 no hago nada. O sea, es que primero es que no... O sea, yo tengo cuentas de capital propio
triplican y cuadruplican este capital de fondeo. Y opero mi cuenta de capital propio. Obviamente. Pues no tengo ninguna regla, no tengo que dar explicaciones a nadie. Punto. Lo opero, gano, es mío. No reparto nada con nadie. Ni hostias. O sea, yo vengo de 10 años atrás que no existía el fondeo. Yo estoy más que acostumbrado. Pero a día de hoy hay gente que no concibe que pueda operar con capital propio y que tiene que solo que operar con fondeo. Es decir, se ha interiorizado tanto este concepto. Entonces, claro, si tú dices, no, es que no me funciona, es que yo necesito hacer ratios 1,8, tal y cual. Pero es que lo que está diciendo, el problema no es el sistema, el problema es que no tienes dinero para operar, para hacer trading. Entonces, una de dos, o escalas y te comes todo el proceso. Claro, yo quiero un Ferrari, pero no tengo el dinero. Y por más que llore, nadie me va a venir a dar un Ferrari. Pues si no lo tengo, tendré que ahorrar y estoy en el proceso pues para ganarlo. Que tengo que tardar 10 años para comprar el coche de mis sueños, que no es mi sueño, pero estoy poniendo un ejemplo. Pues tendré que trabajar 10 años. Pues a ti te va a pasar lo mismo, ¿vale? Entonces, no es el sistema, es que es falta de capital, ¿vale? Y esto mucha gente no lo entiende. Dices que necesito hacer un 10% mensual. Digo, bueno, aquí te está diciendo que con un 2%... ¿no? Es lo que te está diciendo. Fíjate lo que sacas de un lado y lo que sacas de otro. Pues claro, con el de arriba, que es lo que estamos hablando de capital o apalancamiento que te permite tener una empresa de fondeo, tienes tu vida resuelta, pero el de abajo no. Y esto hay mucha gente que no lo comprende. Y esto lo tenéis que también comprender vosotros, que si tenéis una cuenta pequeña, intentar explotarla al máximo y perderla y volver a sacar otra, yo no creo que ese sea el proceso. Vamos, no creo que ese sea el proceso adecuado. No lo creo. Lo que tienes que escalar. Y hay muchas empresas de fondeo, de Fivers, de TradingPeat, FTMO, que te permiten escalar. De Fivers, desde este tipo de cuentas, que por cierto tenéis el descuento en mi página web también. ¿Vale? Seguimos con el vídeo. And you don't need to place more trades. You need to keep making $100 per month and save to get a bigger funded account. Ya, ahí está. That's the only way to scale. Mentor saving the day. So again, I need to emphasize this. If you plan on trading the GLOBEX traps, do it using the rules that I just discussed. Don't create your own recipe out of this. And most importantly, don't be like this guy who had this brilliant idea to apply the GLOBEX traps on Bitcoin, of all assets. But luckily, he asked Clemens, our GLOBEX expert, and I want to share his response with you. Bibli is asking, did anyone, did anyone did GLOBEX trap strategy for Bitcoin? I haven't. I don't know. Bitcoin trades 24/7. Claro. You also have to be a little bit careful with Bitcoin futures, because with Bitcoin, you have that weird thing where the futures are actually not the underlying, right? We always say the futures are the reality, and then the cash charts and the CFDs, they're derivatives. With Bitcoin, it's actually the other way around, because if you read the description of the Bitcoin futures, it actually takes, I think, 3 or 5 price quotes from major exchanges, so from Coinbase and I think from Binance and I don't know what, into consideration, runs them through an algorithm, and then comes up with the futures price. So in this particular case, your futures is actually a derivative of decentralized spot charts, if that makes sense. So the notion of a regular and an extended trading hour doesn't really apply there. So I don't really know if it works on Bitcoin. And honestly, at least for me, with my mental capacity, I don't know if I want to trade Bitcoin on a 3-minute chart. Just like, I already lost all my hair, so no. Yeah? That was quite a save. This is one of the moments. Esto es lo que pasa cuando hay gente que crea el contenido, yo lo he dicho muchas veces con el tema del contenido a granel, cuando cogen estrategias de otros, como la de CHURRUPINSKY, en su mentoría privada tendrá esto, y él, como se ha hecho pública, yo estoy entendiendo lo que está pasando ahora. Como algún alumno suyo habrá cogido la estrategia y la ha publicado en YouTube, ¿vale? Ha dicho, la estrategia, ¿qué tal? ¡Pum! Y ha cogido, por ejemplo, el Bitcoin, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando tú no eres el genuino. Cuando tú coges contenido de otro y lo intentas pasar por tuyo, ¿vale? Diciendo que eso es exitoso y tú ni siquiera lo has probado. De ahí mi queja tantas veces del contenido a granel, de creadores de contenido que cogen lo que hace uno y los ponen en su canal para tener visitas y luego acabar vendiendo finalmente un producto en ese vídeo o en otro, o en algún momento dado con alguna campaña, ya que tienen pues ese embudo de ventas que han creado a partir de la audiencia que han generado cogiendo estrategias que ni siquiera ellos han probado. Y esto es lo que pasa cuando un tío no tiene ni puta idea, le ha cogido la estrategia de CHURRUPINSKY y ha dicho, sí, bueno, ya lo explico yo, pero bien explicado el vídeo, como lo estoy haciendo yo. Y ahora vais a ver lo que pasa cuando intentáis cambiar alguna regla o cambiáis algo de lo que yo explico, pues quedáis como el inútil que eres, que
coges y intentas aplicar la metodología GLOBEX, que juega con los mercados, los horarios del mercado, en un mercado como el Bitcoin, que es digital. O sea, es gracioso. Es que lo dice todo en un vídeo CHURRUPINSKY de una forma muy elegante, ¿eh? Hay que decirlo. Where having a trading mentor looking over your shoulder every day makes all the difference. We are talking about the difference between consistently pulling 2 Rs each month and blowing up your entire account over one silly mistake. It's those small real-time corrections that separate success from disaster. All right, so get this. Clemens had an absolute monster of a week. He locked in $2,000 on a single trade, and it lasted only 5 minutes. Talk about sniper precision right into the window of opportunity. This is a kind of timing that separates the pros from the pack. And guess what? He's about to join us right now in the practical application session. He's going to break down exactly how he pulled it off, step by step, right on the charts. We are going to revisit everything we talked about, but this time you'll see it in action. Let's watch how this incredible trade came together. All right, before I run you through that trade from April 1st, let me first take a moment and go over one more time how I identify GLOBEX traps and set them up, just the way I do it almost every day live for our OTC students. So I'm right here on TradingView and I'm looking at the S&P 500. As Bernie explained, GLOBEX traps work on all the indices, so be it the Nasdaq, the Dow, the Russell, or like in our case right now, the S&P 500. The first thing I want to do is I want to mark out the overnight session, so my GLOBEX high and my GLOBEX low. The easiest way to do this is on a daily chart before the market opens, as close as to the market open as possible, and by simply adding 2 horizontal lines, which I'm going to do right now. So I'm going to add the first line, and I'm going to make this the GLOBEX low. So I'm just going to call it here GLOBEX low, and we want to have that in green, and I will position that at the bottom of today's range. Then I will add another line, and I will make this red, because this will be the zone where we start shorting, and I will call that the GLOBEX high, which marks the highest point of our overnight range. So there we have it. I simply added it to the top and the bottom part of our daily candle. Up here is the overnight session high, so the highest point the price reached in today's overnight session, and down here is the GLOBEX low, so the lowest point the price reached so far. Next, I want to go down in time frame to, let's say, a 60-minute, and we'll take it from there. So I've gone on to a 60-minute chart, and important, I want to filter out the overnight session because I'm only interested in the regular trading hour levels, so the ones that have the highest volume. In TradingView, that's quite easy. You just select down here, regular trading hours. Then I look for high quality supply and demand zones that are as close as possible to the overnight session high and the overnight session low. So right here, I have a beautiful rally base drop on the 60-minute. So this could be our supply right here. And if I look down, I have a rally base rally, which could be our GLOBEX trap demand zone. And I'm going to mark this off down here. And let me just make this green because this would be an area where we would be looking to buy. Now, one more crucial step, I need to verify if it's an older level that price at no point pierced this level in any of the previous overnight sessions. So the easiest way to do this, if you just toggle again here, you look at the electronic trading hours and you just verify that price actually never went through it. I have very conservative rules when it comes to GLOBEX traps. So for me, the zones also have to be fresh, not only in the preferred, but also in the wider version. And if I look at these, both zones check all the boxes. They're very close to our GLOBEX high and low. They're of high quality. They are on higher time frame, in our case, on 60 minutes. And they have a beautiful, strong leg out. And of course, they're fresh. If you want, you can refine it. So you could go down, for example, in the 15-minute chart. You switch back to the regular trading hours to filter out all that overnight noise. And you see if there's a zone that's even closer, or if you can make that 60-minute zone a little bit smaller. So in our case, for example, we could argue we have here a rally-based drop, followed by another drop-based drop. So we can make that either a level on top of level, or we can just shift our entry a little bit here to that 15-minute preferred zone, which would enable us to squeeze out even more reward if price reaches our zone. However, for our demand zone, there isn't really much I can refine, so I would just leave it as it is. Now comes the important part. I need to wait. I need to wait until the regular trading hour commences, i.e. the market opens. Slightly before the market opens, I want to re-verify that my GLOBEX high and my GLOBEX low remain unchanged. If, for whatever reason, price is pushed a little bit higher, for example, before the regular trading hour commences, I would have to adjust my GLOBEX high line. If that line would touch my level, then unfortunately this trap is no longer valid, and I would have to remove it and look for another one that's further above. It's also important that you don't panic or that you don't do any rush decision. Again, we set a trap and we are patiently waiting. We let price come to us. We don't chase price. All right.
Now that we've covered my process and the theory behind GLOBEX traps, let's go back one more time into the charts and have a look at the trade that I took on April 1st together with our students at OTC. Alright, we're back in the charts, and this time we're looking at the Russell. Down here we had our GLOBEX low, and up here our GLOBEX high. Now this zone down here, this drop-based rally, is what caught our interest. It was a beautiful 5-minute GLOBEX trap. It ticked all the boxes in terms of location and formation. So let's look at the replay and see candle by candle just what happened. Okay, I'm gonna go down to 1-minute chart so we can really focus step by step and see how this trade played out. The market opened quite weak, and we immediately got a very strong sell-off in the first 2 minutes of the market. Now, it's important to note that at no time did this cause us to panic. Like I said earlier, we simply wait patiently in our trap and let price come to us. The market consolidated a little bit in front of our level before ultimately collapsing right into our zones, roughly 5 minutes after the market opened. And right here is where we got tapped in. So now we're in the trade. And there's only 2 possible outcomes here. We either hit our target and make money, or we get stopped out and we simply move on to the next trade. So what happened next? Price spent roughly 1 minute in our zone before strongly already reacting out of it, causing us to move our stop loss to break even after we hit a 1-to-1. So at this point of time, we were already looking at a free trade. We either now make money or we get stopped out at 0. Just that, no? So what happened next? Within another minute, price shot into our target and that ended the trade. So you see that within roughly 4 minutes, we entered the trade and we got out and hit our target. So that for me on my $1 million Campus Fund account was $2,000 in profit. Wow. In, like I said, under 5 minutes. That's pretty cool to me. Now, if you want to see more setups just like bueno, this... habéis visto el movimiento, ¿no? O sea, ha sido prácticamente nada. Porque como veis, tiene el stop aquí, entrada aquí, 2-1, fuera. Fuera. Y ya está. Y ya está. No hay más, ha acabado. No busques más. Fabuloso. Me parece fabuloso, simplemente. But that for me on my $1 million Campus Fund account was $2,000 in profit. In, like I said, under 5 minutes. That's pretty cool to me. Now, if you want to see more setups just like this, or more of my face just like that, all you have to do is join Online Trading Campus. I'm live every Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday with our community trading GLOBEX traps live in front of you. I hope to see you in one of my classes in the future. That's it for this value-packed lesson. See you in the next one. Maravilloso. No puedo decir más. Me ha encantado el vídeo. O sea, es un vídeo cojonudo. Esto es contenido genuino. Es que es papá Churrupinsky. ¿Qué queréis, gente? ¿Qué queréis de papá Churrupinsky? Si nos da lo que necesitamos, ni más ni menos, y justo lo que tienes que escuchar, y te sientas, reflexionas y dices, así lo haré, papá. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, pero no os vayáis, porque es que tengo algo muy importante que deciros. Y es que, si queréis que haga backtesting de la estrategia, ya lo sabéis, lo dejáis en los comentarios y me ponéis backtesting y sabéis que hay que operarlo en futuros. Así que cogeremos y haremos backtesting de la estrategia durante un mes y podríamos ver los resultados. Depende de vosotros, depende de que me deis un buen like al vídeo, eso lo primero. Segundo, me lo dejes en comentarios. Tercero, si me estás viendo y no estás suscrito, que sois la mayoría, ya te puedes suscribir para ver más vídeos como este. Y por último, un besito porque nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.